Hoy, en A Solas, el ilustrador, Julio Lago. Nació en Guatemala el 30 de agosto de 1988. Desde muy pequeño su afinidad era el dibujo. De joven pasaba las noches dibujando a tal punto que se detenía únicamente para alistarse y subirse al bus del colegio. Con cuadernos, libros y escritorios pintados, no tenía idea de lo que la ilustración iba a hacer en su vida. En el 2008 inicia sus estudios de diseño gráfico y ya en el 2009 obtiene su primer trabajo profesional en uno de los medios escritos del país y también obtiene su primer premio como ilustrador gráfico, con la medalla de plata en el certamen al periodismo económico de AmCham, Guatemala. El mismo año fue galardonado con el premio Hun 2011 del Museo Popol Vuh de la Universidad Marroquín. El cambio profesional viene en 2012, al cambiar de empleo a un medio escrito de mayor magnitud en donde de la mano de un excelente equipo es premiado con la medalla de oro en el Maloflej 21 España. A partir de aquí se da cuenta que la ilustración es una plataforma perfecta para expresar ideas y conceptos. Se involucra en exposiciones y espacios para mostrar sus piezas, como por ejemplo los organizados por Revista Capiusa. Es autor de las ilustraciones de Protesta, Renuncia, Justicia, No le toca y la más reciente de Los Tres Mosqueteros, Miguel Ángel Vázquez, Telma Aldana y Iván Velázquez. En A Solas, conozcamos más acerca de Julio Lago. Aquí estamos en la galería de la Fundación Rosas Botrán, en la zona 14, para hablar de arte. Por cierto, vénganse a verla porque hay una exposición que a mí me encanta. No le voy a decir de quién, porque si le digo de quién y no le gusta, no viene. Y si le gusta, la van a abarrotar. Así que vengan poquito a poco y ustedes descubran lo que se está exponiendo. Vamos a hablar justamente de arte. Yo creo que es arte, con Julio Lago. Julio, ¿qué tal? Muy bien. Yo, antes de empezar, le dije, Julio, tú eres caricaturista, y casi se ofendió. Dijo, cuidado, cuidado. Ilustrador. Así que vamos a empezar por definir qué es un retratista, qué es un caricaturista y qué es un ilustrador. Primero que ser caricaturista no es tarea fácil. Es una como tendencia como difícil de adoptar, que yo constantemente he tratado, pero... O sea, tú no eres caricaturista porque crees que es un estadio superior todavía. Es diferente, o es distinto. Es distinto. Y hay la gente que hace caricaturas, de verdad, cuando logras ya hacer una caricatura y personificar tanta característica, se ve que es realmente lo suyo. Personajes como Iván Bonilla, Pablo Piloña. Pablo Piloña, sí. Entonces son que logran hacer ese tipo de arte que para mí es muy difícil. Yo tiendo a hacer otra rama. La ilustración. La ilustración. Okay. ¿Qué es cuando uno ve algo, dice, esto es una ilustración? ¿Cómo distingues o cómo diferencias una ilustración pues, de cualquier otra cosa? Primero es un afán de que lo dejen de llamar dibujito. Porque... Ya no hizo, ya no es más dibujito. Ahí, ilustración. Sí, no, digamos una ilustración lleva un concepto que está traduciendo un concepto, está traduciendo un mensaje que puede ser mío, secreto, y yo lo plasmo de alguna manera, si lo descubriste, bueno, y si no, también, o a veces directamente comunicar algo. La ilustración como tal viene a apoyar de todo, desde textos, desde mensajes, desde televisión, o sea, logra incluirse y la hemos visto toda la vida y que poco a poco ahora está tomando más fuerza. Vamos a decir que una ilustración puede ser un PowerPoint de una conferencia, es decir, está la ilustración y sobre eso tú puedes poner un mensaje, un texto, un libro. Sí, digamos que sí, desde esa magnitud hasta ilustraciones muralistas que son 20 por 20 metros que están comunicando algo. ¿Y hablan por sí solas? Sí, totalmente. No necesitan, como tú bien dices, digamos, tú ves un paisaje o tú ves una persona o tú ves lo que tú veas y tú ilustras y puede ir tu mensaje o un mensaje que se está coreando ahí. Sí, así totalmente. Es. Sí, ¿no? Y es como cada ilustrador, además de su firma, su técnica y su línea, con los años se identifica. Uno puede decir, ese es de tal persona, aunque no esté el nombre como primer plano, pero uno puede reconocer esas tendencias y esas líneas y esos parámetros que pueden tener cada ilustrador. En un caricaturista viene a haber, no sé si esto es correcto, una especie de distorsión de ciertas cuestiones, magnifica los ojos, magnifica los músculos, digamos que es igual que la persona, pero con un grado de transformación, de forma. ¿La ilustración lleva deformación o no?
Sí, totalmente. Y es que depende realmente de lo que uno quiere plasmar. Eh, digamos, hay como tendencias ahorita que están como de moda. Ajá. Salimos de algo minimalista y ahora estamos volviendo a algo que revienta y que es muy gráfico y todo. Y entonces eso se va adoptando, eso aunque uno no lo planee, lo va adoptando. Las caricaturas pues se mantienen con esa técnica, ¿no? De que si uno es narizón, entonces en la caricatura la nariz pues va a ser Obviamente. identificable a la primera. La ilustración es más conceptual. Uno tiene un concepto y eso la ilustración viene a traducirlo gráficamente. Eh, ¿qué- ¿El color o el blanco y negro en una ilustración? Porque muchas veces los caricaturistas empezaban con carboncillo, luego pasaron más a color. Hace años todo era carbón. Sí, no. El Quijote, por ejemplo, está ilustrado, yo he visto magníficamente en blanco y negro. ¿Tú qué trabajas y por qué? Depende, creo que del día o la hora. O sea, hay días tristes. No necesariamente sentimentalmente hablando, sino que hay tendencias otra vez o lineamientos que en blanco y negro se ven geniales y de repente le pones un color y dices, no, Lo estropeé. regreso a blanco y negro. O viceversa, lo tienes todo blanco y negro y dices, no quiero ni un negro. Y es realmente depende mucho la técnica que querrás usar o mucho incluso el mensaje que querrás dar, porque da esa alusión de triste o enojado, etcétera, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el pintor. Un pintor se sienta, ve un paisaje, lo pinta, lo dibuja, puede ser una copia literal, puede llevar parte de él. ¿Cómo viene la inspiración de un ilustrador? ¿O siempre es por encargo? No. Cuando es por encargo, personalmente es difícil. A veces es como, uno se ve como pensando mucho, no sé si esto le va a gustar, o esto lo va a aceptar, o esto lo va a entender. Entonces así cuesta mucho a veces, pero cuando es la mayoría de ilustración, que ya es cuando aquí tengo yo el canvas libre y puedo yo hacer y deshacer, es todavía como más genial, ¿no? Y viene siendo esa plataforma donde uno puede venir y yo quiero que la gente entienda algo de esta forma. Entonces uno logra como transformar conductas, etcétera, por medio de una gráfica, por medio de una figura, por medio de lo que uno pueda plasmar. Julio, ¿cuándo te diste tu cuenta? Tú eres joven, ¿cuándo te das cuenta de que eso de agarrar, pues no sé si es un lápiz, un papel, un carboncillo, una pluma, con lo que tú lo hagas, ¿cuándo te das cuenta que esa es tu manera de expresarte? Irónicamente no, desde pequeño me veía sumergido dibujando horas y horas y pasaba el tiempo, pero lo tomaba desde un punto de vista como un hobby, como algo que hacer, ¿no? Fue hasta que yo ya tuve que decidir por qué carrera estudiar, que fue el argumento de un amigo que fue el que me dijo, yo estaba pensando en entrar en otra carrera, absolutamente Nada que ver. nada que ver. Y él fue el que me dijo que no sea tonto, que lo que yo más gustaba hacer era dibujar y pasaba dibujando todo el tiempo. Y que la carrera de diseño gráfico, pues, tiene ese extra de que si a uno le gusta dibujar, entonces el diseño Lo gráfico ya lo tienes hecho. Sí, porque no todos los diseñadores gráficos Obviamente. dibujan, ni todos los ilustradores son diseñadores diseñadores. gráficos, pero van mucho de la mano y realmente me ha abierto muchas puertas usar esas dos partes mías, tanto el diseño como la ilustración. Tú puedes, por ejemplo, alguien que oiga y diga, ay, yo tengo un cuento, Julio me lo ilustraría, o yo tengo una novela, o yo tengo una historia, o yo tengo un diario, o yo tengo algo que contar, ¿tú ilustras eso? Me encantaría. No, sí. ¿Qué necesitas para eso? Lo mismo que un diseñador de moda, yo te digo, oye, yo quiero un traje, en este caso sería, oye, yo quiero que me ilustres esta novela. ¿Qué necesitas tú de simbiosis con el cliente o con la persona que te lo pide? Que esté dispuesto a compartirme antes de que salga su novela, pues, el texto. Me tocó una vez ilustrar que es algo diferente, digamos, un cuento pedagógico para niños. Y entonces es muy de fábulas, etcétera. Y fue como bien interesante ver que realmente las ilustraciones
pues funcionan. El cuento era, digamos, un tanto hasta triste, digamos, un personaje principal que sufre y después descubre algo que lo hace salir adelante. Pero la parte donde ya es positiva son 2 hojas, después las anteriores, todo era como muy triste y era para niños, entonces era como bien interesante, así como, no lo puedo hacer tan triste o necesito cambiarle colores, porque al final el que lo va a leer no es el autor. Correcto. Es el lector el que importa siempre. Entonces, sí, a mí eso me encantaría. Desde pequeño siempre los libros que yo leía un poco, era, aparte que los dibujaba encima, me interesaban por el dibujo, por la ilustración, no tanto por el texto, porque yo soy así. Pero es ese gancho que tiene extra la ilustración. Hay que tener una capacidad especial de visión espacial. Es decir, tú eres de los que vas leyendo y además de entender el texto, comprenderlo, sentirlo, hay una nube que te va dibujando los personajes. A todos los dibujamos de alguna manera. Digamos que tu trazo es más fino. Pues yo espero que sí. Primero porque yo me explico mejor dibujando. A la hora de hablar... Tú te declaras, cuando has tenido novia te declaras, le dices, oye, no te voy a decir nada, pero aquí va. Y en una servilleta. Totalmente, varias veces. No, y constantemente, antes de escribir un texto para cualquier persona, inclusive a mi mamá o a la novia incluso, mando un dibujo, o sea, no mando un texto que va a un mensaje y todo, pero prefiero yo explicar con una gráfica, con una ilustración, lo que realmente quiero decir. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Hay quien escribe, yo prefiero escribir, porque no tengo ni idea de dibujar, y hay quien efectivamente sí, ¿no? lo hará. ¿Los emoticones tú crees que es una manera burda de esa? Digo burda porque no es tan fina, ¿no? Sino que ya es, agarro esto y lo pongo. O tan popular, de trasladar este tipo de cuestiones. Sí, alguien tuvo que haberse inventado el primer emoticón y todos los usamos. Y es un gráfico, es un círculo con figuras geométricas adentro que expresan un sentimiento, básicamente. Entonces, que obviamente han ido evolucionando y ahora hay dibujos que, vamos... Sí, y la gente los está usando y usando y usando. Y entonces, en vez de decir y perder 3 segundos escribiendo estoy feliz, pierden 1 dando 2 clics. Entonces, esa facilidad de comunicar por medio te estás ahorrando tiempo, te estás ahorrando espacio, energía incluso, pero todo eso es gracias a la idea de alguien que ilustró. Tú decías hace un ratito, fuera de cámara, una cosa interesante. Hace 4 años no podíamos haber hablado de esto. Esto de la ilustración, igual que los emoticones y todo esto, es relativamente frecuente. ¿Dónde estamos? Sobre todo, ¿dónde estamos que no entendemos mucho? Pues la gente joven lo entendéis mucho más fácil. ¿Cómo explicarías tú a unos amigos, mira, este es el mundo en el que estamos, desde la perspectiva de la ilustración? Solo con ponerse a pensar que si hace 4 años, hablando de esta cifra, si usaban tanto el Twitter, o si usaban tanto el Facebook, o tantas redes sociales que hay ahora, no, o sea, no, ese espacio tan eficaz no existía. Y es un espacio donde solo se comparte y se comparte y se comparte. Entonces, esa magnitud, y incluso yo creo que es un problema de esta sociedad en la que estamos ahorita, que no dimensionan la realidad en la que estamos. Que hoy hay redes y hace 5 o 4 años no existía ese apoyo. Entonces, subir una ilustración ahora al Facebook o algo así, te puede hacer mucho bien o te puede hacer mucho mal. Porque estás exponiéndote ante un público enorme. Y entonces, y eso es lo que yo creo que hay que ser consciente. No tenerle miedo ni, voy a cerrar mi Facebook hoy, sino es solo ser consciente de que a la hora, o sea, es un clic lo que vas a dar y a los segundos, después de eso, miles de personas van a estar siendo afectados por algo que vos hiciste, positiva o negativamente. Que lo hagas tú o que lo sientan ellos, Sí. que a veces, ¿verdad?, es esa percepción. ¿Hay algún grupo objetivo, sea de personas, sea de cosas,
donde tú prefieres ilustrar, por ejemplo, prefieres ilustrar cuentos, prefieres ilustrar retratos de personas o personas en vivo, es decir, hay algo que tú digas, mira, entre hacer una ilustración de fruta y una de políticos, prefiero la primera a la segunda. ¿Existe eso respecto de caras, figuras, no sé? Sí, sí, la figura humana es como súper interesante. Yo te he visto muy buenas ahí en el... Sí, en los no, y dibujos. creo que desde pequeño siempre me di la tarea de estar como forzando esa parte. Porque realmente uno puede decidir hacer una figura humana casi que fotográficamente hablando, dibujarla, o puedes explotarla y puedes hacer lo que querrás con la figura humana, que la gente lo va a entender. O sea, va a entender, es una persona, pero tiene alas, o no tiene cabeza, no sé, etc. Pero sí, a mí lo que más me gusta creo que es la figura humana, especialmente los rostros, porque no necesitas de texto, ¿no? Y ya puedes dar con una simple mirada o una simple expresión facial, puedes comunicar muchas cosas. Yo he visto 3 figuras, no vamos a decir cuáles son, ¿no? Pero vamos, hay políticos, hay Sí. jueces, hay personajes, y solo son los rostros. Sí, no, mira, y eso es una cuestión que a mí también me agarró de sorpresa por obviamente los aconteceres de ahorita. Viendo, y obviamente a mí me han amenazado por el Facebook. Solo por publicar este tipo de Sí, ilustraciones. y por regalarlo, incluso yo soy del... Sí, porque eso es lo siguiente, tú regalas estas cosas o las pones a disposición de la gente. Sí, y muchas personas dicen, ¿y por qué no has cobrado? Porque ahorita no es el momento. Entonces, y creo que por principios y por el acontecer del país, prefiero no. Pues me han amenazado, me han dicho, me han insultado, me han felicitado, pero es como bien interesante ver de que yo no sabía que yo no había reconocido esa realidad que habíamos platicado. Fue una cuestión de expresión de catarsis, porque yo sé que no, reconociendo otra vez, ¿verdad? O sea, que si yo escribo algo en el Twitter o algo en el Facebook, pues va a ser un mensaje más que nadie va a leer, pero mi ilustración sí la vieron. Y a mí me impactó y me hizo sentir pequeño, o sea, me hizo sentir, pucha, esto es mucho más grande de lo que yo esperaba, ver que la gente lo compartía. Qué bueno que hubo mucha gente que me hablaba para pedirme permiso de usarlo, cuando yo ya había dicho, miren, aquí está. No. Y ha sido como bien interesante ver cómo la primera fase de personas negativas tuvo tanta como exposición de mucha gente, a como el último caso con personajes positivos para el país, tuvo una aceptación todavía un poco mayor y que fue como mucho más agradecida. Digamos que yo puedo escribir, me gusta lo que hace Iván Velázquez, pongamos un ejemplo, eso es un texto, y tú sencillamente pintas al señor. Y digamos que en esa tu ilustración podría ir ese mensaje, Sí. o podría ir el contrario también, si no te gusta, no sé si me explico, pero esa es un poco la similitud entre el texto que yo pondría y esa ilustración que tú pones. Sí, lo que creo yo es que la ilustración como tal tiene ese impacto visual mucho mayor que un texto, porque es bien valedero venir y tú imprimir en una manta esa frase, pero ¿qué va a impactar más? La foto incluso. La imagen, claro. La imagen. Entonces yo creo que, y la gente se dio cuenta de eso, la gente, y todos nos damos cuenta de eso, o sea, un texto rara vez lo leemos en la calle. Así es. Estamos constantemente... Son flash de fotografía, sí, de imagen. bombardeados por tanta información gráfica que estamos acostumbrados y como educados a eso, ¿no? Hay algo que tú le pones, te pongo un ejemplo para decir, bueno, yo puedo hacer una ilustración de un señor o de una señora, quiero expresar algo positivo, le pongo una sonrisa, quiero expresar algo negativo, le pongo unos cuernos. La pregunta es, ¿hay alguna técnica, no sé, de color, de forma, en la que tú, esa percepción simple de bueno, malo, de bien, mal, de sí, no, se traduce o no? Realmente
entre bueno y malo la línea es bien pequeña, ¿no? Entonces creo que realmente no hay como, si quiero hacer a alguien bueno, entonces lo tengo que hacer así. Realmente no hay como dirección tal que, si yo quiero hacer retratos, solo así se pueden hacer, ¿no? O sea, incluso la idea de hacer estos retratos ahorita no es una idea original. Me acusaron de plagio, de un montón de cosas, pero o sea, la idea no es original. O sea, el retrato de protesta incluso es muy antiguo. El estilo ejemplos como Shepard Fairey con el cartel de Obama que le dio las elecciones y que ganó por eso prácticamente, es uno de esos grandes ejemplos. Y que yo me siento así como muy agradecido porque la gente hizo que estos pósters, estos carteles, estas caras tuvieran esa movilidad. Y más interesante aún, que la gente misma vino y entonces a uno le puso un cheque o le escribía encima. Entonces no se quedó así como algo de que esto se tiene que ir así, se tiene que ver así. Le dio el espacio a mucha gente Para de comunicar. los memes, a final de cuentas, o otra cosa. De comunicar algo que no sabían cómo comunicarlo. Yo de esto tú sabes más que yo, pero yo recuerdo cuando yo tenía tu edad, las únicas ilustraciones que se veían en el mundo eran las de las guerras europeas. Los años 36 en España y sobre todo los años 40, Goebbels hizo una máquina de publicidad con un montón de ilustraciones. Luego eso se perdió con la televisión. Con la foto. Bueno, digamos que cayó, correcto. ¿Tú crees que estamos en un momento en que otra vez la ilustración retoma en ese contexto nuevo de las redes, verdad? Sí, yo creo que sí. Digamos, ya no, antes se miraba como una cierta competencia de prefiero poner una foto prefiero poner alguna ilustración. O sea, ya no es esa competencia, creo yo. Ya se valora la ilustración como algo único, especial, que sirve para conceptualizar ideas. La foto es la foto, o sea, es la imagen que estás viendo, ¿no? Pero digamos, si yo pongo una ilustración de X cosa, es probable que vos entendás una cosa y que otra persona entienda otra. Entonces tiene esa como dimensión de que es prácticamente para muchas personas, ¿no? ¿Cuántos sois en el país? Porque has nombrado a dos, yo sé que hay algunos más, ¿verdad? Pero esto es una comunidad grande. Digamos, en vuestro círculo, dice, no, hay miles, pero nos vemos poquitos, porque no, o todavía es algo reducido. Mira, es algo reducido porque no sé contra qué compararlo, pero digamos, sí están cada vez más espacios para que un ilustrador se desenvuelva. Uno de ellos, que es gran amigo mío, que fue el de la idea original de estos tres personajes, de los últimos, Oscar Méndez, él no es un ilustrador, pero tiene ese gran espacio y esa gran característica de él de convocar gente que él conoce, así hablando y entre tantas propuestas que él tiene, que él ha dado tantos espacios para que esto se siga abriendo, ¿no? Y entonces cada vez creo que sí somos más. Yo recuerdo hace como 2 años, en una exposición éramos como 10, 15, y ahorita somos el doble, entonces creo que sí es evidente que está creciendo. Bueno, pues te agradecemos mucho esta ilustración sobre la ilustración, porque éramos unos absolutos desilustrados. Y qué bueno que la gente joven empiece a explotar esta manera de comunicación. A fin de cuentas, el lenguaje es algo vivo. Y el lenguaje, nadie ha dicho que sea escrito, hay muchas formas de lenguaje y este es uno. Pues aquí ven artistas nacionales con capacidades muy altas que andan escondidos y que gracias a conocerlos y entrevistarlos sabemos quiénes son. Mi respeto Muchas y gracias. muchos éxitos. No, muchas gracias a vos. Un placer.